¿Todavía no? ¿Ya? Bueno, gracias. Buenas tardes ya. Estamos nosotros transmitiendo desde el Centro Cultural de España en Guatemala. Muchas gracias por invitarnos a este simposio que nos recuerda la importancia de reunirnos a hablar, de reunirnos a vernos, aunque en esta particular ocasión nuestro público, aunque es pequeño, es muy querido, pero ustedes que están en el espacio virtual también, muchas gracias por conectarse. Gracias al Centro Cultural Metropolitano, al Centro Cultural de España, que organizaron este simposio. Y bueno, mi nombre es Julio Serrano Echeverría, soy escritor y soy artista multidisciplinario, y bueno, estoy acá para moderar esta mesa, para hablar un poco, para hacernos un poco la pregunta sobre el espacio público, sobre lo público y sobre las prácticas en las que cada uno de los artistas que trabajan en el contexto del espacio público pueden darnos algunas luces para seguir reflexionando sobre esta idea, porque en principio es una idea antes de ser un espacio, y ya profundizaremos en la voz de los y las artistas que nos acompañan en esta mesa. Yo quisiera empezar a hacer una reflexión sobre la importancia de reflexionar sobre la palabra, la idea, el concepto de lo público en un lugar como Guatemala, donde el concepto de lo público está profundamente y permanentemente en una crisis que tiene que ver, por un lado, con el sistema, digamos, la estructura a partir de la cual la relación entre ciudadanía y Estado generan la dinámica de lo público, y en nuestro caso en particular, y será un caso similar para muchos lugares en Latinoamérica, está directamente amenazado por muchos de los vicios que caracterizan a nuestras sociedades, que van desde la corrupción, el nepotismo, la mediocridad, digamos, en distintos espacios, pero también a través de la resistencia de funcionarios públicos que insisten en que todavía hay posibilidad de hacer algo en esos espacios. Y por el otro lado tenemos a la ciudadanía, de la cual los artistas también somos parte, aunque no parece, ¿verdad? Pero sí que somos ciudadanos, ciudadanas, y también somos responsables de lo que pasa en el espacio público, ¿verdad? No es un tema exclusivamente estatal, no es un tema exclusivamente de gobiernos centrales y locales, sino de cómo como ciudadanos nos relacionamos con este espacio, cómo lo entendemos y cómo también somos responsables de un descuido, de un abandono y de un apropiarse y luchar por ello, ¿verdad? Es una permanente tensión esta introducción para que tengamos una imagen de alguna manera desde dónde estamos partiendo para hablar de la dinámica de lo público y contrastarla con varios elementos que escucharemos hoy en la voz de los artistas que nos acompañan en esta mesa virtual, ¿verdad? Que tengo la fortuna de compartir el espacio acá con mi querido Eric Menchú y Regina Prado acá en la mesa también, bueno, llamémosle mesa nomás simbólico, y nos acompañan virtualmente Mariela Zacarías y Manuel Chabajay. Desde, esta me la perdí, pero supongo que Mariela está en Nueva York, que es donde vivió, ¿verdad? Sí, está, pues entonces desde Nueva York y San Pedro la Laguna para el mundo, ¿verdad? Es una conexión bella entre distintos espacios. Así es que en esta conversación vamos a tener básicamente un par de rondas de establecimiento de los artistas, de entender sus prácticas en relación a su propio trabajo y en este cuestionamiento hacia lo que implica el espacio público. Y para eso yo quisiera empezar presentando aquí a mi izquierda a Eric Menchú, ¿verdad? Un artista visual con todo lo que esto implica, sobre todo en la práctica hacia el grabado, hacia la pintura, digamos, hacia las artes gráficas, que lo hacen también responsable y culpable, entre otros, de haber creado el TEG, el Taller Experimental de Gráfica en Guatemala, ¿verdad? Ese espacio tan querido por muchos de nosotros y en el cual también nos sentimos pues un poco como en casa, llegando a ese pequeño rincón de la imaginación que es el TEG en Guatemala. Así que, Eric, yo quisiera empezar con vos preguntándote un poco sobre tu propia práctica y sobre tu relación, digamos, en lo que has hecho con el concepto por un lado, del espacio y de lo público, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu propia relación en ese quehacer durante ya buenos años de práctica, ¿verdad? Así que ya nos contarás vos. Buenos días, mi nombre es Eric Menchú.
he dedicado buena parte de mi vida a las artes visuales, pintura, grabado, escultura, y últimamente he trabajado bastante la obra pública, la intervención pública. Me voy a enfocar específicamente en el tema que es la intervención pública. Y Julio, bueno, te podría decir desde mi experiencia, desde que era niño y cuando todavía pues no comprendes exactamente todo tu universo alrededor, pero tienes experiencias al estar en contacto con arte y sobre todo con arte de cierta magnitud, específicamente como el centro cívico y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que de alguna manera te despierta una sensación indescriptible al estar enfrente de estas obras monumentales y que son probablemente una especie de semilla que germina con el tiempo. Pues durante toda mi juventud, ¿no? En realidad nunca me interesó mucho el arte. Te soy súper honesto, fue estando en la Facultad de Arquitectura que se me encendió la chispa y el deseo de querer dedicarme a las artes visuales. Pienso yo que el hecho de haber estudiado arquitectura en la Universidad de San Carlos hizo que en algún momento yo tuviera el deseo de poder fusionar mis inquietudes estéticas con la técnica y las metodologías de la arquitectura. Y entonces ahí fue tal vez donde yo las primeras veces que me empecé a plantear ¿qué puedo hacer yo como obra pública? Y siempre tuve ese deseo y esa ilusión que por fin llegó la primera vez en el año 2007. Pues yo en ese momento ya me estaba dedicando de lleno a las artes visuales, tal vez más específicamente a la pintura, y tuve la oportunidad de hacer una propuesta muralística para el edificio Las Brisas en la zona 10. Esa fue mi primera intervención pública. Lamentablemente la intervención está hacia adentro del edificio y no hacia afuera, pero esa primera experiencia me motivó para seguir buscando los materiales adecuados y seguir buscando apoyos. Cuando estuvimos trabajando como colectivo La Torana, tuvimos también la oportunidad de parte de la municipalidad de Guatemala de hacer 2 murales con azulejo. Esto fue alrededor entre 2007 y 2008. El primero fue Montículo y Culebra y el segundo fue Bestiario, que está en las cercanías del zoológico La Aurora. Esa tal vez fue la primera experiencia totalmente pública. A pesar de que era un proyecto colectivo, cada uno de nosotros del Grupo La Torana se compenetró perfectamente en el proyecto y algo muy interesante de esos proyectos, pero tal vez específicamente del Montículo y Culebra que está en el Boulevard Liberación, es la experiencia de todas las personas que pasaban a diario enfrente y se preguntaban qué era eso. Empezando desde el trazo manual que hicimos nosotros, posteriormente seguido por el trabajo artesanal de los, valga la redundancia, de los amigos artesanos que colocaron las piezas de mosaico. Todos los días las personas llegaban y se quedaban un tiempo indefinido viendo
qué estábamos haciendo y preguntaban. Le preguntaban a los señores, mire, ¿y qué es eso? ¿Qué significa? ¿Para qué es? Algunos hasta le pasaban echando bendiciones a los trabajadores. Algunos otros pensaban que era algo satánico, no sé. Pero lo interesante es cómo, solo el hecho de que las personas se cuestionaran qué era eso, ya se estaba logrando mucho, aunque no lograran entender en su totalidad la obra, el hecho de que las hagas pensar, yo creo que ya estás logrando tu cometido. Eso fue uno de los puntos importantes en la ejecución, en la que te das cuenta cómo el público interactúa con la obra y con los creadores de la obra. Posteriormente, ya a nivel personal, el primer trabajo de cierta magnitud y totalmente público que hice fue el proyecto de mural de Arte Centro, que se llama, perdón, de Centro Vivo, el antiguo Hotel Ritz Continental. Se hizo una convocatoria para enfocar a todos los artistas guatemaltecos que quisieran presentar un proyecto de mural en un nicho enorme que desde que se construyó el edificio estaba pensado para hacer algún tipo de integración artística, pero nunca se hizo. Eso habrá sido probablemente unos 30, 40 años. Yo metí mi propuesta, muchos amigos metimos propuestas individuales cada uno, y la mía pues resultó ganadora. Me sentí muy contento. Lamentablemente todo ese periodo lo tengo en una nebulosa algo extraña, porque coincidió con cuando tuve una recaída muy grave de salud, y quedé totalmente sordo. Entonces fue una situación un poquito extraña para mí. Lo recuerdo como que fuera como un sueño, pero a partir de ahí me empecé a enfocar más y más en la intervención pública. Empecé a buscar otros materiales. Me interesaba mucho que la obra permaneciera por mucho tiempo en el espacio, y ahí fue cuando empecé a buscar el concreto. Hice todas las investigaciones necesarias para poder empezar a presentar proyectos hechos de cemento, que para mí es, al venir de arquitectura, el cemento y el concreto es un material muy noble. Tiene hasta una filosofía, es como alquimia, es de alguna manera el hombre como dominó la piedra y por medio de procesos químicos la volvió polvo y luego vuelve a ser piedra otra vez, le das forma. Y eso me encantó mucho, y empecé a proponer proyectos en concreto. Y el día de hoy, pues te puedo decir que sigo trabajando bastante. La mayoría son proyectos privados. Ahí sí que como en algún momento vamos a platicar esa bifurcación entre lo privado y lo público. Lamentablemente el sector privado es el que muchas veces tiene los recursos y la iniciativa para que una obra se dé de manera ágil, se pudiera decir. Esperemos, ¿verdad?, que este momento que estamos viviendo, que se está abriendo mucho para la obra pública, sea el inicio de una nueva búsqueda de identidad nacional a través de la obra pública. Gracias, Eric. Bueno, varios puntos esenciales de esta discusión pues salen sobre la mesa con la intervención de Eric, ¿verdad? La idea de las obras públicas como una semilla, como un punto de partida para la ciudadanía, ¿verdad? Que pasamos caminando enfrente de ellas y tenemos esta conexión tanto de contemplación, admiración, como también de provocación, ¿verdad? Que era un poco también lo que nos decía Eric en esa primera infancia. Luego también la tensión entre lo público y lo privado, que es toda una dinámica
que también está bueno ponerlo sobre la mesa, porque ahí es donde se cuecen estas habas, ¿verdad? Precisamente, como bien decía Eric, no hay esta conversación sin fondos, básicamente, ¿verdad? No podemos hablar de esto si no hay detrás alguna forma de estructura que lo sostenga tanto en términos financieros como en términos estructurales, literalmente, ¿verdad? Esta pieza en el antiguo Ritz que hizo Eric, pues está sostenida ahí por muchas más cosas que la mera estructura que la sostiene físicamente, ¿verdad? Así que muchas gracias por tu intervención, Eric. Vamos a hacer un salto para generar un poco de contraste entre la forma en que la experiencia de Eric nos narra la manera en que un artista ha vivido esa experiencia en la ciudad de Guatemala, una ciudad en la época en que Eric empezó a narrar hasta el presente habrá pasado de 3 a 4 millones de habitantes, ¿verdad? Y Marela Zacarías, mexicana radicada en Nueva York, una ciudad que tiene varios buenos millones que contarnos también, ¿verdad? Que tiene una infraestructura distinta, digamos, tanto tu país de origen como tu ciudad de residencia tienen una manera de entender la infraestructura de lo público a lo mejor distinta a lo que nosotros lo podemos practicar más que entender, porque creo que como entendimiento más o menos estamos en sintonía, pero la práctica del arte en relación al espacio público puede ser distinta, puede ser contrastante con la experiencia que tú puedas tener en Nueva York o donde sea que estés, que no sea la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Es decir, cuando a eso me refería con el contraste. Así que, Mariela, yo sé que ya has tenido un espacio profundo también para hablar sobre tu trabajo, pero bueno, contarnos un poco también tú como latinoamericana, que tienes ese contraste ahí a mano, ¿verdad? ¿Cómo es tu experiencia en relación a ese trabajo minucioso que haces en conexión a esas cosas que están ahí afuera, ¿verdad? Y que luego pues quedan recubiertas con estas maravillosas formas de colores y texturas que trabaja Mariela en su trabajo. Ustedes pueden buscarla en las redes sociales, en el internet, y bueno, es fácil encontrar su trabajo porque es fácil de verlo también, ¿verdad? Es decir, cuéntanos un poco sobre tu propia experiencia, digamos, también ese debate, esa tensión entre lo latinoamericano y el resto de las formas de entender esto, ¿verdad? Gracias. Bueno, antes que nada, qué gusto estar aquí y estas pláticas hoy es todo lo que a mí me encanta hablar, lo estamos hablando con expertos y me encanta conocer el trabajo de otros que tienen un poco de la misma trayectoria que yo. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, yo crecí en la Ciudad de México, en Coyoacán, que es el área de México en el sur donde vivió Frida Kahlo, Diego Rivera, León Trotsky, o sea, era un lugar donde nació el muralismo mexicano, en realidad. Y bueno, creciendo ahí, yo iba a la casa de Frida. Muchos también escuelas estuvieron siempre como a unas cuadras, o sea, por lo menos 1 o 2 o 3 veces al año visitamos estos espacios y los murales de Diego Rivera y de Orozco y de Siqueiros estaban por todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que es importante ver eso, que yo crecí también rodeada de esta historia donde, por un lado, Frida Kahlo era mujer artista y para cuando yo crecí en los 80s, 90s en la Ciudad de México, pues, digo, Frida Kahlo ya era muy reconocida en el país e internacionalmente, entonces con una mujer que hacía arte, pero que también tenía un punto de vista feminista, indigenista, etcétera. O sea, ese era mi modelo. Yo ni siquiera era modelo porque era parte de donde yo vivía y de donde crecí, ¿no? O sea, no me lo tenía yo que preguntar porque estaba ahí. Y por otro lado estaba Diego Rivera, que fue el que trajo el muralismo a México después de la Revolución Mexicana. Y, o sea, trajo sus influencias europeas, pero decidió volver a contar la historia indígena y de la revolución al país, porque con la revolución había pasado demasiado, o sea, había un presidente y luego otro presidente y luego otro. Entonces quería como que recrear la identidad mexicana a través de estos murales. Con la ayuda, bueno, y también Orozco y Siqueiros entraron ahí y crearon unos murales muy importantes, históricos. Y es importante recalcar que como la revolución había ganado, se formó el Partido Revolucionario Institucional, que es raro que una revolución sea institucional, pero así se llamaba el partido y gobernó
por 80 años México. Pero cuando se inicia este partido, tenía ideas revolucionarias, o sea, ideas de trabajar para la gente, para el populismo, el indigenismo. Entonces ellos empiezan a crear estos murales y yo cuando fui a la universidad, obviamente ya no viviendo en México, viviendo en Estados Unidos, como que traté de volver a regresar bueno, en primer lugar, empecé a tomar muchas clases, o sea, como que yo era la única mexicana en toda la universidad, ¿no? Entonces como que traté de conectarme con de dónde era, ¿no? Y empecé a estudiar más a fondo la historia de México, la historia del muralismo, etcétera. Y me di cuenta de que tomando clases acerca de la historia de México, cuando hablaban de Zapata, yo no recordaba lo que había aprendido en la escuela, tanto como las imágenes de Diego Rivera que ponían a Zapata como el héroe. O sea, yo sabía que Zapata era un héroe, no tanto porque lo había leído, sino porque lo había visto, porque había crecido con imágenes de Zapata como el héroe. Y entonces también todo el indigenismo en estos murales fue muy marcado, o sea, me marcó y continúa siendo parte de lo que yo hago en mi trabajo. Entonces, ese poder de la pintura mural, como que no tuve duda de que uno puede llegarle a la gente. Si creces con arte, el arte se vuelve parte de tu entendimiento natural de la vida, ¿no? Y yo empecé a pintar murales, también pinté murales por 10 años al aire libre. Ya tengo unos que han durado más de 10 años y ya están buscando las organizaciones tratar de volverlos a pintar o de que los arreglemos, pero pues sí, como que sí se necesita cuando pintas un mural que ya haya un fondo y un plan de cómo lo vas a cuidar, ¿no? Pero a veces uno pinta los murales, bueno, y siempre firmas que no van a vivir ahí para siempre, pero pues ya con 10 años ahora la gente dice, ay, pero ¿cómo lo hacemos que dure más, no? Entonces eso es importante pensar a futuro. Y bueno, esa práctica también de conocer el espacio, conocer la comunidad, hacer investigación de campo para proyectos de sitio específico, pues me marcó, me entrenó muchísimo los 10 años que pinté murales públicos con comunidades en México, en Estados Unidos y en Guatemala. Esas son yo creo que esas son fue mi formación más importante porque me enseñó acerca de cómo trabajar en una comunidad y cómo crear algo pensando en los demás, no nada más en ti mismo. Y, y llegar, sí, y ahora que hago la abstracción y que desarrollé estas nuevas formas, continúa mi trabajo conectándose con esos momentos, con esa necesidad de crear en mis esculturas abstractas un espacio abierto a la conversación para que todos puedan entrar. Todos tienen la conexión con los textiles, las mantas, y la abstracción es algo que hemos usado los seres humanos desde el principio de nuestra historia. Claro que se ha ido desarrollando y ha sido interpretada de distintas maneras, pero, pero entonces yo trato siempre como que de crear estos espacios visuales, físicos, pero también históricos, ¿no? Que muestren, cuenten una historia acerca del pasado. Y claro, bueno, yo he ido de las dos, he hecho de las dos cosas, el arte público, que tal vez no dura tanto como quieres, porque lo haces al aire libre o porque, etcétera. Y también, bueno, ahora como tengo, me dan comisiones, lugares públicos, privados públicos, porque por ejemplo, no sé, el consulado americano en Monterrey recibe 4,000 personas al día, 4,000 personas al día, que son en su mayoría mexicanos que van a viajar a Estados Unidos, pasan por ahí todos los días y ven mi mural y conectan con él. O sea, es muchísima gente, pero a la vez no puedes entrar a ese consulado a menos de que tengas tu cita, tu pasaporte, lo que se necesite, ¿no? Entonces es público porque todos los que pasan por ahí lo ven, porque es una gran cantidad de gente, pero es privado porque tienes que entrar
no todo no es abierto al público. Lo mismo ocurre con el proyecto que acabo de hacer con el aeropuerto. Y en ese proyecto, por ejemplo, fue uno de los proyectos donde el gobierno tiene que usar un porcentaje de lo que gastan en crear un edificio para crear arte. Entonces, bueno, ese espacio también va a recibir, creo que 2,000 personas cada hora cuando esté abierto. Van a ser 14 millones de personas al año, creo, no me acuerdo. Alguna vez hice la cuenta. Pero también, o sea, para llegar ahí tienes que haber volado internacionalmente y haber pagado un boleto y tener visa para poder entrar entonces, es público, pero también es privado. Y bueno, sí hay otros proyectos que estoy haciendo para espacios como público-privados, pero obviamente ya con estas esculturas, pues yo les tengo que hacer y dar un manual a cada lugar que me contrata para hacer estas instalaciones, que diga que el proyecto puede durar, o sea, que va a durar por lo menos 50 años. Tienes que tener un plan de cómo limpiarlo, de cómo robarlo, y también la institución que te contrata tiene que tener reservado un plan financiero para darle mantenimiento al trabajo. Por ejemplo, las piezas que acabo de hacer en Seattle, que son 5 esculturas monumentales de 15 metros cada una, me dijo el encargado, el director del programa de arte del aeropuerto, que cada vez que las limpien se van a tardar por lo menos 2 semanas de trabajar toda la noche, porque nada más pueden trabajar cuando el aeropuerto está cerrado, para limpiarlas. Entonces, claro que necesitas ya toda esa infraestructura, ¿no? Para que el trabajo dure mucho tiempo. Y yo creo que cuando hay un plan puesto así, pues también el trabajo tiene que poder durar, no nada más físicamente, sino las ideas y lo que estás tratando de transmitir tiene que ser algo que dure también ese tiempo, tiene que tener un contenido y estar hecho de una manera en la que pueda conectarse con la gente, no nada más hoy, pero en 50 años. Es mucha responsabilidad, pero uno no puede pensar tanto en eso cuando lo estás creando, sino que hacer lo mejor que puedes en todos aspectos y esperar lo mejor. Muchas gracias, Mariela. Súper interesante escucharte también. Una cosa que sucede con las palabras es que cuando nos cuentan una historia, nuestra mente automáticamente empieza a generar en nuestra cabeza la película de lo que nos están contando, ¿verdad? Y uno se pregunta cómo son las obras de estas personas, de estos artistas que nos están compartiendo ahora sus experiencias en el espacio público, ¿verdad? Es decir, nosotros, bueno, yo sí me hice mi tarea y me puse a buscar las obras de los artistas que están en esta mesa, pero pensando en el público, ¿no? Es esta idea de cómo en nuestra mente se generan imágenes a partir de esos espacios en donde nosotros circulamos, donde nosotros caminamos, y me llama mucho la atención lo que decía Mariela sobre cómo recordamos, o sea, yo voy a hacer una traducción del Zapata que nos mencionó Mariela con el Tecumumán nuestro, es verdad, que cuando uno dice Tecumumán en Guatemala se le viene a uno una escultura a la cabeza, ¿verdad? O sea, es esta presencia de la imagen en lo público es una de las características esenciales de esta práctica y que también hay que poner sobre la mesa que en el siglo XXI que vivimos es una capacidad del espacio que la publicidad se ha apropiado, digamos, ¿verdad? Ahora lo que nos vienen a la cabeza son vallas publicitarias antes que obras en muchos casos, ¿verdad? Es decir, este trabajo increíble que mencionaba Eric en su intervención anterior, que se hizo en la Aurora, ¿verdad? Todos recordamos este mosaico que está ahí, hasta que lo que pasa también en el espacio público es que las imágenes recurrentes se interiorizan en el espacio y se vuelve como solo otra parte más del espacio, digamos, esta durabilidad de la que hablaba Mariela también nos exige a nosotros volver a ver, ¿no? Volver a levantar la vista, volver a conectarnos con lo que está ahí, porque siempre ha estado, pero eso no quiere decir que no siga estando. Es una extraña paradoja. Así que muchas gracias por tu intervención, Mariela, y por ponernos también esta idea del barrio que me gustó mucho al principio que mencionabas, ¿verdad? Y me quedé pensando que en el siglo XXI al arte le falta barrio, ¿verdad? Tenemos esta conexión
digamos, con un mercado, con un medio, con una infraestructura para el arte, pero de nuevo está ese debate de qué es lo que pasa allá afuera, qué es lo que podemos ver, lo que podemos tocar, y sigue estando, me parece, como una pregunta incómoda o como un silencio incómodo sobre toda esta conversación, qué es lo que sostiene una práctica como esta, es decir, cómo podemos hacer nosotros para poner una escultura abstracta llena de color y de forma en el centro del lugar donde se recogen las maletas en el aeropuerto, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de eso? Pues, ¿verdad? Además de una mente brillante, hay una infraestructura que lo sostiene en su doble sentido, ¿verdad? Tanto en el sentido físico como tal, como evidentemente estructural, social. Y también le decía Mariela, conocer a la comunidad cuando estás haciendo el trabajo me hace pensar en algo que es muy bello, que yo personalmente admiro y aprecio muchísimo del trabajo de también un gran amigo, Manuel Chabajay, que una cosa es conocer a la comunidad donde vas a hacer algo y otra cosa es ser de la comunidad donde vas a hacer algo. El concepto de pertenencia y de diálogo con tu tiempo es una de las características pues sí, de lo público, digámoslo en ese sentido. Estamos acostumbrados también a pensar en esto desde las grandes ciudades. O sea, es fácil pensar lo que nos explicaba Mariela ahora en la Ciudad de México, que es nuestra megápolis mesoamericana, ¿verdad? Si tenemos que señalar al centro urbano de Mesoamérica, pues sin lugar a dudas señalaríamos la Ciudad de México. Pero ¿qué pasa con esos otros espacios que no son estas megápolis, que tienen esa super infraestructura y que tiene que ver con otra manera de interactuar con el espacio, y no solo interactuar, sino de entenderlo? Y para esto, mi querido Manuel Chabajay, bienvenido a esta conversación. Qué alegría verte, aunque sea por la pantalla. Manuel tiene la característica que es uno de los artistas que mejor abraza en el medio cultural. Cuando uno abraza a Manuel, cuando lo saluda, se siente realmente abrazado. Así que, verte, Manuel, de nuevo. Bueno, tal vez que nos contes un poco. Manuel está desde San Pedro de la Laguna y es donde piensa, imagina, crea y se conecta con su obra, y el espacio ahí lo entendemos de una manera distinta, lo vivimos de una manera distinta. Ya nos contarás vos, Manuel. Bienvenido. Contanos un poco sobre tu propia experiencia en tu comunidad y en tu propia obra, en ese diálogo que también va, por supuesto, más allá de tu mera comunidad. Marcio Chávez, Julio Serrano, te kamapu hurutselewach, dinamit ishimulet, te kamapu hurutselewach, dinamit sununya, anu binin abel chabahaj, wabein inshom bich pana hatnamit, treha akaya in kaya hunim lamul chinem, treha hunkir kamik, waki chpan, cholahis, akshin akatit kamama. Pues gracias por la palabra, Julio Serrano, amigo, también colega, y bueno, también los que nos acompañan también en este espacio, ¿no? Muchas gracias por este tiempo. Pero bueno, yo estoy conectado desde aquí del lago Atitlán, San Pedro de la Laguna, es donde yo vivo, crecí, y bueno, he estado trabajando también intervenciones en espacios públicos aquí en mi comunidad. Pues por aquí es, bueno, es otra connotación del tiempo, como lo dijo Julio. Obviamente, de alguna otra forma, hay unas palabras que han mencionado nuestros abuelos y abuelas que cortaron el árbol, pero también no se dieron cuenta que el árbol también va a retoñar, y esto es un compromiso hacia nosotros. Bueno, es un compromiso personalmente también de darle valor a ese mensaje ancestral, ¿no? Entonces, yo parto de algunas intervenciones que hemos hecho aquí. Puedo mencionar dos ejemplos. Hemos trabajado dos homenajes a dos grandes de los abuelos, una que es una comadrona Chonaresh y el otro es un abuelo Taplas. Él es un curandero que trabaja con las energías, trabaja con las plantas medicinales. ¿Por qué seleccionamos a estos dos abuelos? En su momento aún estaban vivos, y eso es como la línea del tiempo, ¿no? De los que ya se fueron y los que todavía estaban vivos. Actualmente estos dos abuelos ya descansaron, pero también lograron ver su homenaje, ¿no? ¿Por qué tomamos esa decisión de homenajear a estos abuelos, abuelas?
porque han dado toda la vida su tiempo, ¿no?, a la comunidad. O sea, le han dado, no como los políticos actuales, sino miran qué le quitan al pueblo, ¿no? Entonces esa contraparte, ¿no?, esa riqueza que tenemos y también las amenazas que tenemos con la educación occidental, que cada vez somos mínimos los que hablamos nuestro idioma, ¿no? Las generaciones venideras prefieren hablar el español, que no es malo, obviamente, pero también hay un desbalance con nuestro idioma. Entonces, para nosotros es muy importante priorizar, en este caso, como textos en nuestro idioma, nuestro calendario, que obviamente se armoniza con nuestra madre naturaleza, ¿no? Entonces, yo parto de todas mis ideas, toda mi producción, desde esta memoria ancestral, ¿no? Entonces, también con el diálogo, obviamente con materiales nuevos, entonces eso es parte también del trabajo que desarrollo desde aquí en San Pedro La Laguna, en el lago Atitlán, ¿no? Ok, hola. Bueno, es que para que vean que hasta en los grandes escenarios nos pasa quedarnos en mute, ¿verdad? Que ese es un clásico del Zoom. Gracias, Manuel. La verdad es que tu trabajo y el trabajo de muchos artistas en Guatemala, artistas mayas en Guatemala, ha colocado, por un lado, preguntas esenciales, pero por otro lado, señalado luces concretas, ¿verdad? Es decir, no todo es un cuestionamiento en este sentido, ¿verdad? No todo es, no es un debate entre dos visiones, sino es un tiempo compartido, ¿verdad? Que me parece que es una idea que es muy potente también de tu trabajo, Manuel, esta idea de que compartimos este tiempo y tus ideas desde tu comunidad colocadas en otros espacios generan también esa fuerza y señalan esa misma luz que para muchas personas en San Pedro seguro se sentirán identificadas cuando miran esos murales, ¿verdad? Cuando uno, para quienes no han ido a San Pedro y que estén conectados, ya sea porque no viven en Guatemala o porque no han hecho su tarea como guatemaltecos, ¿verdad? De que es un lugar al que creo que sí debemos de ir, ¿verdad? Caminar por las calles de San Pedro es una experiencia que nos nos recuerda bastante a lo que hemos estado hablando acá, de esta idea de cómo lo que vemos, lo que podemos ver, nos marca, nos toca, ¿verdad? Y en este sentido me parece muy interesante la idea de los recursos naturales, que también lo mencionaba Manuel. Cuando pensamos en recursos naturales, solemos pensar digamos, el primero que se nos puede venir sería el agua, ¿verdad? Uno dice, bueno, sí, el agua, ¿de quién es el agua? Y es un debate complejo, duro, ¿verdad? Y que claramente toca a la humanidad en su sentido más esencial, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el aire? ¿Qué pasa con lo que está ahí, con lo que podemos ver, ¿no? ¿De quién es eso público, verdad? ¿De quién es eso que estamos viendo? ¿De quién es ese recurso natural que está ahí ante nuestra vista? Es una pregunta importante. Y también hablo de recursos porque vamos a escuchar a Regina Prado, ¿verdad? Una artista que trabaja muy relacionada al tema del entorno, ¿no? Cómo estos recursos, cómo nuestra relación con la naturaleza, con el entorno, también afecta directamente a nuestra conexión con lo público. El trabajo de Regina ha sido un diálogo para mostrarnos y para, digamos, tocarnos en términos sensibles respecto a elementos como el plástico, por ejemplo, ¿verdad? Que es decir, ya hemos hablado del concreto en esta mesa por razones evidentes, ¿verdad? Que necesitamos construir y sostener estas cosas, ¿verdad? Hay distintos materiales y distintas formas, pero ¿qué pasa con todo aquello que es parte del habitar y que se vuelve parte de esa vista, de ese bien público que sentimos? Entonces, Regina, bienvenida. Tal vez eso, que nos puedas hacer un recorrido también un poco por tu trabajo y por esa relación tuya en tu propio trabajo, y además con ese tema tan necesario que es relacionar la práctica artística con su entorno y con el ambiente, ¿verdad? Que no es poca cosa, ¿no? Gracias, Julio. Bueno, soy Regina Prado, artista visual. Tengo un poco de bastante tiempo de estar
en estos caminos del arte. Desde que salí del colegio, pues empecé a buscar para dónde realizarme en pintura en esa época. Y bueno, pues mis papás me dijeron, pues tienes que aprender, tienes que tomar clases y así empecé a buscar mi camino. Fui a la Escuela de Artes Plásticas donde se me abrió el panorama, conocí los grandes maestros, ahí daban clases todos los Dagoberto Vázquez, Marco Augusto Quiroga, don Neto Besch, eran muchos, pero empezó a formarme como artista. Y después, pues fui al taller del maestro Dagoberto Vázquez, donde trabajé el grabado y escultura, pero yo quería ir más allá. Entonces, empecé a ver mi ciudad, el lugar donde vivía, cómo lo veía, y a través de los años, desde que yo era pequeña hasta que soy mayor, pues he visto el cambio en nuestro paisaje urbano. Entonces me empecé a cuestionar qué ha hecho que esto cambie, porque yo, para comenzar, veíamos 1 o 2 alambres o 3 en un poste de madera, pero de ahí a lo que vemos ahora, que son unos nudos de alambres y la gente usa el plástico totalmente irresponsablemente. Entonces, tenemos la ciudad plagada de plásticos, de alambres, y empecé a una línea de trabajo en la que quería valorar nuestro paisaje urbano y nuestro medio ambiente. Todo lo que es el plástico, todo esto va en contra de la conservación de nuestro planeta. Entonces, yo no he trabajado demasiado en el espacio público. Mi intervención en el espacio público es relativamente reciente. Fue en 2012, me parece, que la municipalidad me invitó a intervenir un jaguar, uno de 5 jaguares que se hicieron para el paseo de la Sexta Avenida. Entonces, ahí mi propuesta fue empacarlo y lo llevé a Canis, que era una compañía que embalaba cosas para mandar fuera, y le llevé todo el proceso de sacar un animal de nuestra selva y empacarlo en plástico y hacer todo el papeleo para que mi jaguar llegara a la Sexta Avenida. Tardó muy poco en ser intervenido por vandalizado. Hicieron horrores con los 5 jaguares, pero yo iba a tomarle una foto cada 2 días al jaguar para ver qué habían hecho de nuevo, y así lo empezaron a destruir. Entonces, siguió su travesía mi jaguar hasta que terminó en Casa Ibarwen en una exposición donde ya solo había pedazos, las cabezas, las orejas, los pies y todo lo que quedó del... Realmente hay 2 lados de la historia. Una es la falta de cultura, de no haber valorado una obra de arte, y la otra, que la obra pública es, a mi manera, una plataforma de diálogo donde hay opinión de un lado y del otro. Yo como artista tengo mi posición y quiero plantear de alguna manera mi pensamiento y acercarme al público, al transeúnte corriente, automovilista, en lo que
pasan y conviven con mi pensamiento. Pero por otro lado está la gente que quiere expresarse en el otro lado de la posición. Entonces, es interesante porque yo creo que es muy importante la otra opinión también. Y así he ido pues avanzando en la posibilidad de hacer obra en el espacio público. Fuimos invitadas con una amiga, artista también, Lourdes de la Riva, a hacer un homenaje para Daniel Schaefer, que había sido nuestro maestro. Entonces, nuestra intervención fue en sus cuadernos, algo que él hacía todo el día y dibujaba pequeñito, pequeñito. Nosotros intervinimos los cuadernos, sacamos su dibujo y lo presentamos a gran formato, con un gran apoyo de la iniciativa privada, porque nos dieron Comex regaló la pintura y la municipalidad pues nos proporcionó el permiso y toda la infraestructura para hacerlo en la calzada Atanasio Zuli 48 calle. Pero se hizo la obra de homenaje a Dani y ha sido respetada por todos y la gente pasa y jamás ha habido problema con eso. Luego vino una invitación de la Universidad Rafael Landívar y nos fuimos a la universidad. Otro mural de Dani, 23 metros por 250 me parece, y ahí está. Y la conservación no ha sido mayor y están nítidos los dos. O sea que no ha sido mala mi experiencia en ese campo. De ahí fui invitada recientemente a poner una obra en la Quinta Avenida de la zona 14 para una galería Tiffany o centro comercial. También la gente paraba, miraba y no entendía y preguntaba, porque luego los plásticos, mi rechazo hacia el razor ribbon y estas cantidad de violencia que nos transmite la ciudad misma, ¿verdad? Pero luego entramos en la época de pandemia y esto sí para todos fue un cambio de vida que no lo habíamos visto ni soñado. A mí me fue favorable porque me sirvió para reflexionar lo que tú estabas diciendo, cabal, ¿verdad? Que el ser humano necesita de esta conectividad para transmitir sus ideas, para reflexionar sobre quién soy yo, cómo me comunico con mis semejantes. Y fui invitada a hacer este paso, un mural en el paso a desnivel y la 31 calle, pero me volví loca cuando llegué y vi el espacio porque nunca había pensado en un mural de 87 metros, pues. Pero fue fascinante el trabajo y es diferente porque en todo este tiempo, pues yo he sido menos realista cada vez en mi expresión. Entonces, el año pasado, a raíz de haberme dado el COVID, y me empecé a sentir desesperada por conectarme con las demás personas, con otros artistas, con amigos, y todo era a través de un Zoom y a través de, y eso me hizo pensar en la conectividad del ser humano, que es
increíble, ¿verdad? Y cómo se apoyan unos a otros y reflexionar realmente el organismo mismo, el aire, las plantas, todo existe una conectividad, ¿verdad? Universal. Entonces, pues lo traté de plasmar en un mural conceptual. Ahora, ¿cómo la gente recibe una expresión conceptual? Es más complicado, porque ahí dice, pues, si tú ves algo con lo que podés relacionar, esto es un paisaje, esto es un animal, esto es esto. Pero en mi caso eran tubos de hierro conectados. Entonces lo que hice fue hacer los círculos de unión y de ahí multiplicar las conexiones, ¿verdad? Porque así conectamos barrios, conectamos seres, todo en el universo tiene una conexión. Entonces, eso fue básicamente la idea del mural. Gracias, Regina. Sí, esta idea de conectar a través de lo público me parece que, pues, al final es el punto de partida, ¿verdad? Que no solo es la conexión inmediata que implica estar ante la obra, sino eso mismo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Son obras que van a durar un buen rato y precisamente estos murales que también Manuel hizo uno de estos murales recientemente, ¿verdad? En estos pasos a desnivel recientemente inaugurados en la ciudad, levantaron precisamente ese cuestionamiento en algunos sectores de la ciudadanía, digámoslo de esa forma, ¿verdad? Era interesante ver lo que pasaba en las redes sociales, ¿verdad? Con estos murales donde, también hay que decirlo, vivimos en un siglo XXI donde las redes sociales son el cuadrilátero favorito, ¿verdad? Y nos gusta mucho el pan y circo, pero como no tenemos para el pan, nos gusta más el circo, ¿verdad? Entonces, se armó la de Dios es Cristo con los murales, ¿verdad? Y fue una cosa que la verdad es que, por un lado, era interesante leerlo, pero por otro lado también era, ¿verdad?, bastante apabullante, ¿verdad? Es decir, en qué manera las audiencias reaccionan de manera, o en qué momento empezaron a reaccionar de manera agresiva ante lo que no conocían, ¿verdad? Es una pregunta que también vale la pena hacernos en el sentido de lo público, porque por un lado está el artista creando, el artista imaginando y trabajando duro para que aquello salga ahí, porque no crean que nomás es de ir a poner los tubos ahí al mural, es decir, son 80 metros cuadrados de lo que está ahí, pues es un chanzal, ¿verdad? Es un montón de trabajo. Por un lado está ese artista, por otro lado está la institución que lo sostiene, y yo he de decir como testigo privilegiado que por conversaciones también con las colegas en la municipalidad, que he tenido la suerte de trabajar cercano a ellas, también es un dolor para ellas tener que gestionar todo eso en una institución como la MUNI, pues, digamos, ¿verdad? Es decir, es una institución muy grande, ¿verdad? Son estas mega instituciones donde es súper complejo convencer a esa maquinaria que pongan un mural conceptual en este momento de la historia, pues, ¿verdad? Hay un gran mérito en eso, pero por si no fuera suficiente, todavía falta la tercera parte de la ecuación, que es el público, ¿verdad? Y la ventaja es que el contraste de la coyuntura de las redes sociales se supera rápido en el hecho de que ese mural, de nuevo haciendo la referencia de Marela, no sé si esto estaba en el pacto con la MUNI local, pero 50 años sí que durará. Es decir, sí esperamos que los materiales, por lo menos por materiales y por reestructura, seguro que 50 años de presencia y sensación habrá, y me atrevo a afirmar que no durará 50 años la discusión en redes sociales de esa forma, pero de otras maneras sí, y eso va a ser muy interesante también ver qué es lo que provocan al tiempo. Así es que terminamos esta primera vuelta para dar una segunda y un poco más puntual para meternos a otra forma de tensar esta ronda de conversación, porque me parece que no podemos hablar de lo público sin, precisamente, ya lo habíamos dicho, sin ese debate entre lo público y lo privado, ¿verdad? De quién es lo público. Por concepto es un bien común, ¿verdad? Pero yo no estoy seguro de que lo podamos sintetizar tan simple
pero nada mejor que la experiencia de un artista que ha trabajado en ambos espectros, ¿verdad? Eric, te quisiera preguntar precisamente, partiendo de la idea de quién es lo público, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con la empresa privada, con lo público estatal, ¿verdad? Y con cualquier cosa que haya entre una cosa y otra, ¿verdad? ¿Cómo fue tu propia experiencia? Y hablarlo, sí, está bien, me parece que es un momento también para hacer una visión crítica sobre cómo te fue y cómo nos podría ir, ¿verdad? Pues a partir de tu propio trabajo, ¿verdad? Bueno, de quién es lo público. Pues es del espectador, es de quien se lo apropia. Te voy a contar una experiencia de mi niñez. Yo estudié en una escuela pública, la escuela 20 de octubre en la zona 5, tenía todo el espíritu de la revolución, integración artística, por todos lados, en la parte de afuera y en la parte de adentro. Tenía murales pintados, tenía esculturas. En la parte de afuera tenía una escultura de Galeotti Torres. Y ese periodo de mi infancia me marcó mucho, mucho y quedó en mi imaginario toda esa, todo ese bagaje estético. Me imagino que para la mayoría de los niños, igual en su inconsciente está toda, no solo la arquitectura en sí, que era muy expresiva, sumado a todo el arte, ahí está, en algún lugar de todos los que pasamos y siguen pasando por ese lugar. Entonces, por eso te digo yo, es de quien lo ve, de quien se lo apropia. Toma un pedazo y se lo queda consigo para siempre en su memoria y en algún momento saldrá a relucir. Y en cuanto a la pregunta de lo trabajar a nivel privado, a nivel público, bueno, en mi caso yo te digo, es una bendición poder hacer algo con cualquiera de los dos. Por ser una obra pública y de ciertas dimensiones y de ciertos presupuestos, vas a encontrarte con algunos problemas y obstáculos en cualquiera de las dos líneas, ¿verdad? Probablemente desde en el punto de lo privado, tal vez se puede agilizar un poco las cosas. A veces desde el punto de vista público puede volverse un poquito más lento por los procesos burocráticos que van alargando las cosas y por eso mismo a veces cuando sale alguna propuesta desde alguna sección del Estado, uno se lo piensa bastante. Porque hay tantas cosas detrás que uno no sabe, ¿verdad? Pero al final, uno como artista lo que quiere es ver su obra terminada y hasta muchas veces uno mismo pone recursos extras para poderlo ver terminado. Te cuento un caso de cuando como Torana hicimos el proyecto de bestiario. La municipalidad pues tenía un presupuesto limitado, definido, pero se quedaba corto con lo que queríamos hacer nosotros y nosotros pues en lugar de decir, bueno, vamos a hacerlo para lo que alcance, decidimos buscar fondos en una entidad privada y nosotros mismos gestionamos esos fondos a cambio de obra de nosotros con tal de ver la obra terminada y como no la habíamos imaginado. Entonces yo creo que sí hay puntos de convergencia, a veces entre lo público y lo privado. Yo creo que eso es lo que se está dando mucho últimamente, ya no solo es
una sola entidad, sino que muchas veces la propuesta sale de lo público, pero termina siendo apuntalado y apoyado por lo privado. Y al final, pues es un proyecto en el que tienen que ver todos los actores de la ciudad, ¿verdad? Porque por un lado se tienen que dar, bueno, ciertos permisos, por otro lado ver todo el tema de los presupuestos, y todo eso al final, pienso yo, vale la pena para que exista la obra como tal. Y entonces, pues como te digo, en mi experiencia ha sido bastante parecido de un lado o de otro. Para mí lo más importante es que se haga y que haya ese deseo de poder hacer y de poder integrar arte público. No sé si está claro alguna. Clarísimo. Gracias, Eric. La verdad es que ese punto de la importancia es que se haga, ¿verdad? Es que conecta precisamente con el de quién es, ¿verdad? Es del que se lo apropia. Me encantó esa respuesta, ¿verdad? Porque la durabilidad de eso en el entorno, ¿verdad? Es que la materia del arte público es súper interesante porque es el entorno, ¿verdad? O sea, el espacio del arte público es todo, básicamente, ¿verdad? Y eso nadie se lo puede quedar, ¿verdad? Eso es bien, bien interesante del arte público. Y dicho esto, Manuel, yo te la quiero rebotar allá a San Pedro, porque escuchando a Eric pensaba, ¿cómo será el proceso en tu caso, verdad? En el caso de San Pedro, que es una pregunta doble. Por un lado, ¿cómo se gestiona en tu espacio poder hacer estas obras, verdad? Porque las has hecho en distintos lugares, en distintos, digamos, contextos también, ¿verdad? Por un lado, ¿qué has tenido que hacer para hacerlo, verdad? En términos de cómo se interactúa en tu comunidad para hacerlo. Y luego, desde tu propia visión como artista, ¿qué implica que tu obra esté ahí y que vaya a durar ahí en el corazón de tu comunidad, pero en el corazón abierto en este caso, ¿verdad? ¿Qué implica colocar ahí tu trabajo? En este caso, como darle como un hilo conductor, lo que confirmaste lo que estaba diciendo Eric. En este caso, el público o sea, el espacio público de quien se lo apropia, ¿no? Una experiencia que hemos tenido nosotros es trabajar con niños y niñas, ¿no? Bueno, desde un inicio darles un taller así general sobre pintura y obviamente sobre mural. Y de ahí estos niños y niñas y jóvenes forman parte para la realización del boceto en general, ¿no? O sea, de la idea general, todos colaboran y todos forman parte. Y también en la elaboración, ¿no? Para mí esa parte es muy, muy importante porque ya eso o sea, le da otro, o sea, otra, o sea, como que esa autoparticipación le da ese cuidado, ¿no? Esa parte de los niños y niñas cuidan, ¿no? O sea, el mural, ¿no? Y también la otra experiencia es con lo público, ¿no? Entonces, en el momento de la realización de los murales, hemos tenido esa cercanía de las personas, ¿no? De diferentes edades, bueno, que nos llegaban a regalar agua pura, que nos llegaban a regalar fruta, y algunos también económicamente los llegan a como esa pequeña donación y ese pequeño gesto, ¿no? Y para mí eso me confirma, ¿no? De esa aceptación directa de los murales, ¿no? Entonces, bueno, eso es como la parte, o sea, del proceso y técnico, pero de ahí hay otro proceso de gestión que yo hago, ¿no? Con algunas instituciones, bueno, y también ponerle el último homenaje que hicimos con el abuelo Taplas. De hecho, la idea era hacerlo
bueno, en este caso habíamos gestionado el espacio de una casa en una calle pública, ¿no? Pero al momento ya de la realización del mural nos negaron el espacio y de ahí yo acudí y empezamos a investigar un poco sobre espacio y todo. Ya llegué como con el alcalde porque ahí había un espacio lateral en el centro que es una cancha de baloncesto, ¿no? Entonces nos autorizaron y de hecho se fue compartiendo los gastos, ¿no? Pero de ahí ya en el proceso, o sea, lo menciono porque así es, ya al momento de terminar el mural, los materiales que sobran en este caso, lo que hacemos es darle a los jóvenes, ¿no? Para que sigan pintando en sus casas y para que tengan material para seguir produciendo, ¿no? Entonces, estoy muy contento en esta parte porque también hay otra parte que se ha como mutado esa idea, ¿no? Porque hay gente de San Pablo, ha habido personas de San Antonio, también de Santiago Atitlán en estos proyectos que hacemos como talleres y ya luego también estas personas ya lo están replicando en sus pueblos, ¿no? Y otra parte que sí como empujó esa idea de empezar a hacer los murales, ¿no? Entonces hubieron varios colectivos también que se organizaron y ya están haciendo intervenciones, ¿no? En sus maneras de pensar y todo separado, ¿no? A lo que hacemos nosotros, pero sigue siendo murales, intervenciones en espacios públicos. De hecho, puedo mencionar, porque hace días vi una publicación que ya están organizando el segundo Festival de los Murales aquí en San Pedro de la Laguna, ¿no? Entonces, es un colectivo también que lo está organizando y bueno, esa satisfacción para mí, eso es como muy, muy importante, ¿no? Esa chispa que desde un inicio empezamos a trabajarlo, ya se está viendo los resultados, ¿no? En este caso. Y por otra parte, ya la aceptación real, porque obviamente por ser de aquí y por ser un pueblo también somos como entre 15 y 16 mil habitantes, casi nos conocemos la mayoría, ¿no? de los habitantes. Entonces, varias de las personas cuando yo voy caminando en la calle me preguntan si cuándo vamos a volver a hacer murales y que sus casas están disponibles para los murales, ¿no? Entonces, esa parte también me llena, ¿no? De satisfacción porque es una aceptación, ¿no? Y eso es como el proyecto colectivo dentro de la comunidad. Ahora, mi trabajo individual ha sido también aceptada por nuestra comunidad, ¿no? Entonces, esa parte también, porque ponerle la imagen que anda rebotando ya por varios años es el abuelo cargando el Banco de Guatemala, ¿no? Entonces, esta obra se ha usado por la comunidad aquí, le han agregado textos, se han mandado a hacer diseño de playeras de niños y niñas y jóvenes, se ha imprimido en mantas para las protestas y bueno, también es aceptado esa parte, ¿no? Que hubo, o sea, nunca lo pensé que iba a ser público, pero la obra trascendió, ¿no? A esos espacios. Y también que es usado por diferentes universidades y se ha publicado en diferentes libros. De hecho, se publicó la portada de un poema de Irma Alicia, también, que es una compañera poeta. Entonces, esa parte, ¿no? Que va nutriendo, que la obra va trascendiendo, que va abriendo su camino y esa parte le da esa fuerza a la obra, ¿no? Porque son situaciones comunes que pasamos aquí, ¿no? Ya en los pueblos, en los departamentos, ¿no? Esa necesidad y de ser parte de esa voz también. O sea, para mí eso es como muy importante, ¿no? Por otro lado, es la experiencia actual, ¿no? Con el mural en la ciudad, pues también muchas personas se acercaron a hablarme para, o sea, ya con el resultado, ¿no? Estoy hablando localmente. Y obviamente por el Facebook y por el Instagram, sí también hubieron esos comentarios, ¿no? De cuál fue la idea y qué materiales utilicé. Entonces sí han habido un buen grupo que están interesados, ¿no? Las obras que voy realizando en diferentes espacios, en este caso en diferentes momentos también,
o tiempos, ¿no? Entonces hay como un grupito que están así, ¿cuándo vas a volver a hacer algo? O cómo está, o sea, todos están como pendientes, ¿no? De las nuevas ideas o nuevos proyectos y es una satisfacción, la verdad, porque, o sea, eso me confirma de que bueno, que no estamos así, entre comillas, locos, ¿no? De crear estas ideas, ¿no? De generar estas ideas, ¿no? Y bueno, y que lo aceptan, para mí eso es como muy, muy importante y mucha satisfacción en mi carrera individual y también los proyectos que hacemos con otros compas que son artistas también, ¿no? Entonces esta como colaboración y con los niños y niñas, con los ancianos, porque les pedimos permiso, con el Sagrado Fuego, porque es nuestra comunicación constante también, ¿no? De que todo salga bien y bueno, que todo sea a una necesidad humana, ¿no? Porque para mí eso es, y para mí el arte es compartir, y entonces eso me complementa, la verdad, de todas las ideas que he venido trabajando y que voy a seguir trabajando, ¿no? Amigo, ahora sí, bueno, está bien. Sí, no sé, ya estamos de vuelta. Gracias, Manuel. Efectivamente, escuchando tanto a Eric como a Manuel, pensaba precisamente en el rol del artista como gestor, ¿verdad? Que es un rol, un clásico también, ¿verdad? Es algo que a todos nos toca hacer, también gestionarnos, ser parte de entender que nuestro trabajo también interactúa con una comunidad y por lo tanto, pues tenemos ese diálogo, compromiso, responsabilidad para quien quiera verlo así, ¿verdad? Pero una cosa alucinante de la obra en el espacio público es que se diluye el autor, ¿verdad? Y deja de ser la escultura de Galeotti que está en el redondel para decir en el redondel del Tecumumán, ¿verdad? O sea, no, este trabajo que ustedes hacen gestando estos procesos en el tiempo devolverá esa hermosa frase que decía Atahualpa Yupanqui, ¿no? Ser lo anónimo, ¿verdad? Que me parece tan bella esa fuerza. Dice, serás lo anónimo, pero nadie callará tu canto, ¿verdad? Es lo que decía Atahualpa. Así que gracias, también gracias por el trabajo que hacen, ¿verdad? Porque yo como ciudadano de a pie lo agradezco muchísimo. Y Mariela, te quería preguntar, escuchando a los colegas y escuchando lo que tú nos habías contado, me queda una duda relacionada también a lo que pasa después, es decir, nos tiraste ese dato potente de decir, bueno, si me dijeron que tiene que durar 50 años y le vas a dar 2 semanas de dolor de cabeza a la gente que le toca limpiar las obras, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa después? Digamos, ¿qué le pasa a un artista después de haber intervenido el espacio público, ¿verdad? Me parece que es una pregunta, bueno, a mí me da curiosidad, pero también hay una serie de implicaciones cuando colocas un signo en el espacio público, ¿no? Provoca cosas. No sé si en tu propia experiencia ha sucedido algo o digamos algo a donde tú quieras señalar respecto a qué sucede después de intervenir el espacio lingüísticamente, que otra vez no es poca cosa colocar un signo en medio del imaginario público, ¿verdad? Pues bueno, si nos quieres contar un poco. Claro. Antes nada más quería decir que me encanta escuchar lo que tenía que decir Manuel acerca de pintar mural en comunidad, porque yo hice eso 10 años y generalmente pues iba a las comunidades latinas, de afroamericanos, en Hartford, en Washington, porque ahí es generalmente donde me contrataban para hacer murales comunitarios. Y también, y sí es cierto, porque cada vez que los niños participaban o que la gente del espacio, que siempre era mi equipo era la gente que estaba ahí, ¿no? Que vivía ahí, y cuando ellos participaban, no nada más en las ideas, sino pintando, nunca, o sea, ya han pasado 20 años y nunca nadie pintó ninguno de los murales, o sea, nadie le puso rayones, nada, menos en el único mural que pinté en un barrio de clase media alta en Farmington, Connecticut, de mayoría gente, digo, que le va bien, gente blanca, pero ese fue el único lugar en el que me lo rayaron, donde había gente rica.
O sea, unos chavitos en Halloween le pusieron algo de spray y ya luego lo arreglamos. Pero en todos los barrios que me habían mandado, donde hay bandas peleándose, donde hay, o sea, donde es un sitio problemático, cuando envolvía yo a la comunidad, nunca le hicieron ningún vandalismo. Entonces, yo creo que eso sí fue un gran aprendizaje para mí, para entender, ¿no? Cómo cuando te comunicas con el área, con la comunidad, cuando le das de ti todo lo que tienes, porque te ven trabajando también ahí, te ven, entonces la comunidad reacciona positivamente y cuida el trabajo. Y eso pues siempre está en mi corazón. Y lo que iba, bueno, y la otra pregunta, la pregunta acerca de qué pasa después, pues digo, uno crea una conexión con ese lugar. Ahora con los medios sociales sí me ocurre muchísimo que la gente me taguea, me postea de que están viendo una de mis piezas, porque también tengo una pieza, por ejemplo, en un lobby de un hotel en Brooklyn, que es gigante, es una pieza muy grande y es pública porque cualquier persona puede entrar a ese lobby, porque tienes que entrar ahí para ir a un restaurante del hotel. Entonces mucha gente me manda fotos, ¿no? Me mandan fotos de las piezas que ven en lugares públicos. Y bueno, y por eso para mí siempre ha sido importante que la historia detrás de cada pieza, aunque sea abstracta y orgánica, que para mí cuando es abstracta y es orgánica y parece tela, pues ya tiene una conexión con la gente de una manera visceral. No todos tenemos esa conexión y la abstracción como que se vuelve un espacio para que todos podamos entrar. No necesariamente he tenido reacciones negativas, pero sí tengo que la gente se sigue comunicando conmigo después de años acerca de las piezas o acerca del trabajo o etcétera, ¿no? Entonces es bonito que gracias de hecho a los medios sociales la gente se pueda contactar contigo inmediatamente cuando ven tu arte. Se me hace eso muy bonito. Y lo otro que iba a decir es que sí, o sea, como artista que trabaja en lugares públicos o que hace piezas monumentales, uno se convierte también tienes que tener habilidades o aprender a gestionar y tienes que aprender a relacionarte con distintos organismos. O sea, cada vez que uno llega a un lugar o te piden que hagas una pieza para cierto espacio, empiezas a tener que comprender esa organización desde, digo, sí hay a veces mucha burocracia. Cualquier organización con la que llegas, yo creo que el artista, no nada más somos artistas, sino que también somos antropólogos y gestionadores y además tenemos que llevar los proyectos y hacer los presupuestos y tiene que ser diplomático con la gente y con la gente con la que trabajas. Entonces, como artista que trabaja en el ámbito público, también no nada más eres artista, sino que tienes que tener otras y aprender otras cosas para poder lograr hacer estos proyectos de manera exitosa. Si no tienes a alguien como la curadora Amanda Hunt, que habló antes, que ellos hacen toda la gestión, ¿no? O sea, el artista es el artista, pero ellos están encargados de hacer toda la cuestión burocrática y de tener el espacio, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en todos mis proyectos, aunque sí haya curadores, pues siempre tienes que reunirte con los ingenieros, los arquitectos, la organización, la gente, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí nosotros somos un tipo especial de artistas que somos seres sociales también, ¿no? Y que estamos absorbiendo eso. Porque conozco muchos artistas que les gusta estar en su estudio solos todo el día, ¿no? Y que también me encanta, pero nosotros somos como más de la comunidad, ¿no? Y eso, bueno, para mí es también parte muy importante de mi práctica. Qué bella reflexión esta última, ¿verdad? Esta idea de la... ¿Sigo? ¿No? ¿Ahora no? Sí. Sí, ahí estamos. Bueno, está bien. Este es el momento de decir, ¿sí me escuchan? Sí, esta reflexión del artista como miembro de una comunidad a mí me parece que es uno de los regalos que nos da hablar de el debate de lo público, es que
también coloca al artista en un rol, coloca al artista en una situación que va más allá de su estudio, y esto lo podremos debatir desde muchos lados, si quieren, desde la historia del arte, desde la interpretación social de la misma, etcétera, pero es irrefutable, digamos, es innegable que alguien que trabaja en una obra en el espacio público irremediablemente está inserto en una comunidad y tendrá que pagar por ello, ¿verdad? Tendrá que también disfrutarlo también, ¿verdad? Que me parece que es algo bellísimo, seguro que con mucha envidia les digo que ustedes han de sentir también algo muy especial al ver eso ahí y saber que luego se convertirá en el árbol del Ritz, ¿verdad? O en los tubos del paso desnivel, el paso desnivel de los tubos, ¿verdad? Y cómo esto se inserta en el imaginario social de una manera, diría yo, muy cálida y muy del barrio al final, ¿verdad? Regina, yo quisiera hacerte una pregunta, estamos ya cerrando nuestra conversación y la verdad es que tú dijiste algo que también es bello de escuchar, ¿verdad? Tú dijiste, has visto a esta ciudad cambiar, ¿verdad? Eres una testiga privilegiada de muchos cambios y de muchas transformaciones. Y el arte público es irremediablemente cambio y transformación, ¿verdad? Es precisamente ese es el espacio donde nace, en el cambio y en la transformación. Hay también discutimos acá, que es un bien común, nos apropiamos de eso, ¿verdad? Y por eso es que existe, y por eso que está ahí. Y yo te voy a hacer la pregunta tramposa de la mesa, ¿verdad? Y es que como artistas, como ciudadanos, como personas de a pie, que también crecimos en medio de todo eso, como que hemos visto también transformar la ciudad, también tenemos que cuidar algo ahí, también tenemos que defender algo de ese espacio. Hay algo de eso que está ahí afuera, que es nuestro, y que ya lo decía Marela, lo decía Manuel, lo decía Eric, lo cuidamos, ¿verdad? No lo rayamos, y no lo digo en el sentido del dedo alzado, sino de la sonrisa bella de llevar a alguien y decirle, mira, esto, ¿verdad? Esto es esto, ¿verdad? ¿Cómo ves tú esa responsabilidad nuestra, eso que está de nuestro lado? Ante lo público, ¿verdad? Ante lo que nos interpela como ciudadanos, ante lo que nos interpela como artistas también, de seguir defendiendo y cuidando ese espacio y exigiéndolo, apropiándonoslo también, ¿verdad? ¿Cómo ves tú esa responsabilidad nuestra porque esto siga sucediendo, básicamente? Mira, yo creo que el que se toma la responsabilidad de cuidarlo es bastante poco. Tú puedes poner una obra en un X barrio, pero la gente pasa y pasa enfrente y posiblemente no lo notan. Es hasta después que van empezando a notarlo y a quererlo tal vez, ¿verdad? Ahora yo no creo que sea mucha la gente que lo quiera cuidar. En el caso de lo que yo he hecho, no lo han intervenido, menos el jaguar. No lo han tocado, lo han respetado, pero también se han acostumbrado a pasar y no voltearlo a ver en la mayoría de los casos. Yo creo que hay una cierta apatía, lamentablemente, hacia lo que es el espacio público. Sí, bueno, es interesante esto que dices, me recuerda a una pieza de Stefan Ben-Schwam que le puso una caja de cartón, no sé si era cartón, en realidad una caja blanca a un busto que había en las Américas, ¿verdad? Que el busto está encima de una especie de pirámide de cuadros blancos y estos cabrones le fueron a poner un cajón blanco encima. Entonces era una pirámide, desapareció la cabeza y se volvió una pirámide. Y pasó semanas, eso, antes de que se dieran cuenta. Exacto, que habían puesto es lo que te digo. la caja, ¿verdad? Pero también nos lleva a la pregunta de si el árbol se rompe en medio del bosque y nadie lo mira, se rompió, ¿verdad? Y la respuesta a lo mejor es que el tiempo no la va a dar, ¿verdad? Tú lo decías, ¿verdad? Hay una relación con el tiempo y las transformaciones que tiene a ti haciendo obras en el espacio público, ¿verdad? Sí, así es. Y a pesar de que el panorama a veces no es del todo optimista, como bien tú lo planteabas, sí es cierto de que el testimonio de ustedes y el trabajo que ustedes han hecho nos habla de una práctica que afortunadamente se sigue haciendo desde distintas visiones, desde distintos ángulos,
en el chat del Zoom donde hemos estado conectados, les han estado dejando gratitudes y flores, ¿verdad? Que es lo que, entre otras cosas, lo que provoca el arte, ¿verdad? Es que yo estoy seguro que a ustedes les pasará que de repente alguien le dice, tú eres la de los tubos, tú eres el del árbol, y ahí hay una conexión, ¿verdad? Que nos permite ser comunidad, incluso en ciudades con 20 y pico millones de habitantes, con 3 millones de habitantes o con 100,000 habitantes como San Pedro, ¿verdad? Y la verdad es que es para mí, es emocionante y me parece bastante más luminoso luego de escucharles a ustedes pensar en el arte público, porque afortunadamente sigue vivo y muy vivo, a pesar de muchas cosas que pudiéramos señalar y criticar respecto a por qué no se hace más, etcétera, ¿verdad? Pero de mi parte, mi admiración profunda y mi respeto para ustedes, que sí, no exagero al decir que con las uñas y dientes han hecho mucho de ese trabajo, y también a las organizaciones. Esto es bien importante decirlo. Detrás de las organizaciones hay humanos, hay personas, ¿verdad? Son esas personas las que logran la transformación en el espacio de lo público. Y yo quisiera terminar con esta idea de que lo público no es la MUNI o el Estado, así en abstracto, ¿verdad? Son personas específicas que están ahí y que lograron que ustedes finalmente, que hubiera un presupuesto para hacer este mural en la Aurora, ahora que alguien se metió en aprietos para que ustedes estuvieran interviniendo a esos muros, ¿verdad? Y eso es siempre otra persona, ¿verdad? Y eso me parece muy bello, aterrizar lo abstracto como lo público, lo privado, lo institucional, lo estatal, lo académico, todo eso que nosotros hablamos en privado, tiene personas detrás que son las que finalmente abren puertas que parecieran pequeñas, pero luego no lo son. Es decir, esto que ustedes han hecho va a durar un buen rato ahí, y estoy seguro que si les preguntáramos a cada uno de ustedes, podrían hacer un listado de nombres de personas por las cuales esto sucedió. Así que también nuestra gratitud para esas personas que sabemos que están ahí dirigiendo centros culturales, escuelas de arte, administraciones de oficinas de cultura, oficinas de juventud, ¿verdad? Hay un montón de espacios donde la resistencia, para ponernos así bien Star Wars, la resistencia sigue, ¿verdad? O sea, hay personas que están también apropiándose de esto en esos espacios, y lo digo en el mejor sentido. Así es que en el chat, yo no sé si lo abrimos para ver si hay alguna pregunta específica, estoy viendo aquí la pantalla, no sé quién tiene el mouse para abrirlo. Y si no, dice Guillermo, ¿cómo puede el artista, el curador y las autoridades que promueven el arte en espacios públicos proteger las obras para que no sean agredidas por personas vandálicas? Uy, esa es pregunta, la pregunta tramposa. ¿Alguien quiere animarse a responder cómo se puede proteger, ya sea como artistas, como curadores, como autoridades que promueven el arte en espacios públicos? ¿Cómo se protege esto? La pregunta es, ¿se debe de proteger? ¿Cómo se debe de proteger? Yo creo que, lo más importante es lo que estábamos diciendo con Manuel, que la mejor manera de protegerlo es asegurarte que el proyecto esté compaginado con la cultura del lugar y que haya una conversación. O sea, yo siempre que llegaba a una comunidad nueva, les decía, miren, yo estoy aquí para preguntarles a ustedes porque si yo quiero pintar una fresa, ¿no? O lo que sea, no voy a venir a pintarla aquí así, ¿no? O sea, ¿qué quieren ver ustedes? Yo creo que esa conversación la investigación y el trabajo de campo que ocurre antes de que un proyecto salga a la luz es muy importante para el éxito de ese proyecto. Entonces, la mejor manera de protegerlo es asegurarte de que esa relación exista y sea saludable antes de poner el proyecto en el público. Y yo digo, eso es lo mejor, porque todo lo demás que uno puede hacer es ponerle rejas alrededor o lámparas y cámaras. O sea, yo creo que si el proyecto tiene corazón y el corazón está en el lugar adecuado y ha incluido a la comunidad y refleja a la comunidad en la que está, va a ser protegido por la misma comunidad. Sí, no, ya se acabó, ya nos cerramos. Perdón.
Ok, sí, no hay más preguntas, más que agradecimientos a ustedes por haberse conectado. Y pues invitarles, el simposio sigue mañana y pasado, ¿verdad? Y la verdad es que vale mucho la pena que nos escuchemos y nos encontremos. Así que de nuevo, muchas gracias al Centro Cultural de España que nos hospedó aquí en este espacio y al Centro Cultural Municipal también, ¿verdad? Que nos tiene aquí hablando sobre esto, a los artistas que invitaron, pues que nos invitaron, ¿verdad? Marela, Manuel, Regina, Eric, muchas gracias por estar acá. Y bueno, en las redes de la MUNI, del Centro Cultural, ustedes pueden ver el menú, les iba a decir, tengo hambre, así es el almuerzo, es el programa, ¿verdad? Ustedes pueden ver el programa. Así es que muchas gracias y estamos nos vemos en la virtualidad y en la presencia. Gracias por este foro, muy amables. Gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Queremos agradecerle por haber conducido este foro. Muchas gracias también a los artistas invitados, a Marela Zacarías, que nos acompaña desde México, Regina Prado, Manuel Chavajay desde San Pedro La Laguna, Eric Menchú, muchas gracias por estar acá hoy acompañándonos y exponiendo sus puntos de vista y toda esta información. A todos los participantes que hoy se conectaron, muchas gracias por acompañarnos de una forma virtual. Esperamos hayan sido de su agrado las ponencias y los conferencistas y todo lo que platicamos hoy. Muchas gracias por ser activos en el chat, por enviarnos sus preguntas. Y queremos invitarlos, por supuesto, como bien decía Julio, para el día de mañana. Continuaremos con el segundo día del simposio de arte en el espacio público. Por supuesto, también queremos agradecer a la Embajada de España en Guatemala, a la Cooperación Española, al Centro Cultural de España, a la Embajada de Estados Unidos, a American Arts, por creer en este proyecto, que podamos transmitir todo este mensaje a las personas que hoy nos acompañaron. Voy a dejarles acá en el chat el enlace para que ustedes puedan ingresar el día de mañana. Es el mismo que utilizamos hoy, pero quiero dejárselos para que ustedes lo puedan copiar y tenerlo a la mano para el día de mañana. Estaremos a partir de las 9 de la mañana con diferentes invitados. Solo para adelantarles un poco, mañana tendremos la participación de Gabriel Rodríguez, de Guatemala. Desde España nos acompaña Javier Peña. También tendremos la participación de Patricia Walsh y también tendremos otro foro a cargo de Rosina Casali, y como invitados estarán Alejandro Paz, Norman Morales, Mónica Torreviarte y Andrea Monroy. Esperamos que hayan disfrutado de este momento y de este espacio. Los esperamos el día de mañana. Que tengan una feliz tarde.